está grabándose al revés. No tengo ya cómo funciona ya este pedo, pero bueno. Regresamos, gente. 2 días seguidos en el cine, en Cinemex. ¿Qué vamos a ver el día de hoy, Marco Sánchez? Ay, cabrón, me espantaste. Nada. El Señor de los Anillos, Señor de los Anillos. Hoy venimos a cerrar esta trilogía de películas que ha sido una experiencia Inimaginable. Inimaginable, inolvidable, Una experiencia casi religiosa. una experiencia casi religiosa. Pues literalmente convertimos a un inepto, lo hicimos hombre. Cuánto lo siento. Yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora. Hijo de su puta. Sintió lástima, pero estamos orgullosos del niño, Me autorregula, güey. que nada más se durmió 20 minutos de 6 horas 45 No, minutos. de 7 horas. No, 3 horas y media por 2. no, la primera fue 3 horas y cuarto. Puta madre, 6 horas 45 minutos, güey. 6 horas 45 minutos. Y nada más se durmió 20 minutos, gente. No, esto es No, un récord, güey. un récord. Hoy venimos a romperla, me va a dormir toda la movie. ¿Tú eres ese? ¿You are that? Es un guepardo. No, iba a hacer alguna broma a cámara haciendo el... Sí, No, bueno, el no, punto, no. gente, es que hoy tenemos sorpresitas para el video. Traemos un combo especial que verán más adentro en el cine. Guardamos unos asientos especialmente para nosotros porque vamos a hacer bastante ruido dentro de la sala con lo que traemos, pero ya lo verán más adelante. Por mientras, estamos aquí, gente, What are you looking for, fucking senior? y más adelante veremos avisos parroquiales sobre el nuevo nombre de El Güerillo. Nos vamos, estén atentos. Besos, bye. La Casa Geek. Ya estamos en el cine, mis caballeros, mi gente Latino Gang. Muy evocado. Abre un poco tu mochila, hermano. Vamos a ver qué traemos para Te hablo de armamento. 4 horas y media. Pistola Claridge semiautomática high-tech 9 milímetros. Pues sí, la conoce. Escopeta M24 de bombeo. Esa es la Aquí voz están de los mi cubanos, amigo, papá. Son los Coiba, mis Montecristo. Y el tercer día, Dios creó el rifle Remington de repetición para que el hombre matara a los dinosaurios y a los homosexuales. Güey, qué temazos, nos van a tumbar este reel por copyright. Sí, lo edito en el video. Una pizzita para el camino, mi gente latino. Venimos bien preparados, bien armados para la función. Les iremos contando un poco de lo que vamos haciendo. Veremos qué sorpresitas salen de esto. Mortal Kombat 2, gente. También la veremos. Ese es en diciembre, creo. Entonces, nos vemos en un instante. Buenas noches, bello público, fans, seguidores de la Casa Geek, México, consumos internacionales. Hemos salido de ver El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. No estás farmando ahora, Marco Sánchez. ¿Yo?
Bueno, el punto es que salimos. Tenemos opiniones divididas al parecer. Pero esta vez yo voy a comenzar con el video. Voy a hacer una pausa porque hice unos apuntes justamente de qué era lo que quería hablar para este video. Entonces, denme un segundo y volvemos. Gente, entonces yo voy a abrir un poco con el tema porque, ¿qué te digo? Experto en Señor de los Anillos. Alguien que ya se ha leído los libros, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, quiero abrir el video con un contraste, más que nada, de la película que se presentó en la misma. Hay un momento en el que Eowyn manda a Merry a que se prepare, a que mande a afilar su espada con el herrero. Y entonces su hermano, Éomer, le dice, no lo alientes, la guerra es un lugar de hombres, es un lugar salvaje, no lo alientes. Y pues te deja ese contexto de que pues no es lugar para un hobbit, para una mujer siquiera. Pasa más adelante en la película, bueno, esto ya va con spoilers, pero pues obviamente todo el mundo, la mayoría han visto El Señor de los Anillos, específicamente El Retorno del Rey. Pasa más adelante en la película. Eowyn se está enfrentando al Rey Brujo, mata a su espectro, y pues ya tienen un combate, un PvP. Y en este combate, pues Merry lo lastima de la rodilla, él también queda muy lastimado después de eso, y entonces le dice, niña, tú estúpido prácticamente, no sabes que ningún hombre puede matarme. Y entonces Eowyn, haciendo MVP, se quita el casco y le dice, yo no soy ningún hombre, y lo apuñala en la cara directamente, y ahí muere el Witch King. Esto hace contraste justamente con lo que le dijo su hermano prácticamente en la primera mitad de la película. Y yo creo que representa muy bien, primeramente, los años en los que salieron los libros fueron 30, 50, por ahí se va la idea más o menos, ¿no? Y pues en ese momento darle tanto protagonismo a una mujer pues era muy arriesgado, pero Tolkien se amarró bien los huevos y dijo, de aquí soy, Eowyn es prota, es la que va a acarrear con el legado de los Rohirrim, con la fuerza de Rohan. Entonces, yo creo que esto nos deja un ejemplo muy grande de qué es lo que se puede representar a una mujer, primeramente y muy correctamente en una película. Para empezar, deja una representación muy buena de la fuerza, de la voluntad que tienen las mujeres. Y yo creo que estoy hablando por los tres, que nos hemos rodeado de mujeres muy fuertes, que han demostrado pues lo que valen, lo que pueden hacer, y que eso nos lo han pasado a nosotros mismos. Entonces, pues yo creo que genuinamente ya no es solamente un ejemplo cinematográfico, sino es un ejemplo de el mundo real, de cómo las mujeres no solo pueden inspirarse entre ellas, sino a otros hombres. Porque yo creo genuinamente que todos tenemos en nuestras vidas a una mujer que genuinamente nos ha inspirado, nos ha motivado y siempre ha estado para nosotros, incluso en los peores momentos. Llámese mamá, llámese hermana, llámese tía, llámese abuela, llámese amiga, llámese novia. Siempre hay una mujer ahí demostrándonos quiénes son las que pueden dar más que un hombre. Y con eso cierro mi punto ahí. De ahí entrando un poco más al segmento de lo que fue la película, me gustaría hablar de lo que es el poder del anillo en Mordor. Algo que dejan muy en claro desde la primera película es que el anillo y Sauron son uno mismo. Se podría decir que el anillo posee el alma de Sauron. Puso toda su maldad, todo su odio dentro del anillo. Entonces, al perderse, al cortarlo Isildur de su mano, su forma física pues valió. Popni, ahí quedó. Entonces, pues todo ese espíritu vengativo que se encuentra en Sauron se quedó completamente dentro del anillo. Pasa cuando Isildur lo trata de destruir, no puede. No porque no sea un hombre fuerte, no porque no tenga esa motivación, esa versatilidad para poderlo hacer, sino que el anillo de poder, estando en Mordor, es donde tiene
prácticamente toda su fuerza, todo su poder. ¿Y qué es lo que pasa una vez que que Frodo y Sam se van acercando cada vez más a Mordor? Se van acercando cada vez más y Frodo lo dice, el anillo se está haciendo muy pesado. ¿Por qué? Porque se va acercando, porque el anillo está recuperando más y más y más poder a cada paso que dan. Y una vez que están en Mordor, el anillo le está quemando el cuello a Frodo, lo está tirando a cada rato, lo está derrumbando. Y genuinamente, si no fuera por Sam, no lo logra. Genuinamente, Sam acarrea con Frodo en varias escenas de la película. Y el hecho de que justamente el anillo haya llegado hasta Mordor y que Frodo no lo haya podido destruir, tiene mucho sentido. Porque no es de que Frodo no haya demostrado que tiene la fuerza para poderlo destruir, para poderlo arrojar, para poder deshacerse de esa maldición. Simplemente el anillo es muy poderoso. No se comprende el nivel de poder que tiene el anillo y cómo es que los hombres no lo pueden usar. Solamente Sauron es el que tiene ese poder de usar el anillo. Entonces, al usarlo, está cayendo en la tentación, en todo lo malo que se podría decir que presenta, en un pecado capital, se podría decir prácticamente. Lo está usando, lo está dominando, está controlando su mente, está controlando su cuerpo. Y bueno, ahí es donde prácticamente Frodo pierde control de sí mismo y el anillo es el que lo posee, de cierta forma como lo hizo con Isildur y como más adelante lo hace con Gollum y de cierta forma como lo llega a hacer con Bilbo. Hasta con Sam se podría decir, pero pues, Sam no había tenido tanto contacto con el anillo. Si quieres pasa el micrófono a JJ para que él lo tenga mientras tú grabas. Bueno, ahora, Hola. entrando en otro punto, Frodo no es un elegido, para nada. Podrá verse, si al inicio lo veíamos como el camino del héroe, pero pues es que no. Es alguien común que simplemente recibió una maldición por parte de su familia. Curioso que Bilbo haya encontrado el anillo, lo haya tenido guardado, escondido tanto tiempo. Y pues le tocó a Frodo quedarse con él. Una vez que llegan a Rivendell, están haciendo el consejo y no se pueden decidir qué hacer con el anillo. Saben que lo tienen que destruir, pero no hay alguien que tenga el valor o la estupidez suficiente para decir yo lo llevo. Entonces Frodo da un paso adelante y dice yo lo voy a llevar. Esta es mi carga, esta es mi responsabilidad. Se está haciendo responsable de los pecados de su familia. Prácticamente es como lo puedo aclarar. Él no es un elegido. Él es una víctima de las consecuencias de Bilbo en el pasado. O de las consecuencias de aventuras de Bilbo. Podría decirse así. Porque en el Hobbit nos retratan muy bien cómo es que llegó a encontrar el anillo, cómo se topó con Gollum. Más adelante podremos hablar de eso, pero el punto es que Frodo no es un elegido. Es alguien que se quedó en el fuego cruzado prácticamente. Él se disciplina y dice, yo voy a cumplir con la misión, yo tengo que terminar con la misión, yo voy a hacer la misión. Y es lo que hace al final. Llega hasta Mordor para cumplir con la misión. Y de ahí pasamos con la relación entre el anillo y Arwen, que en este caso vendría siendo la amada de Aragorn. Este es un tema un poco más corto, pero a Aragorn en un momento toca, no recuerdo como el nombre de la bola de cristal que tenía Saruman, pero la toca justamente para hacerle saber a Sauron que van a ir a atacarlo, que van a ir con él. Y en ese momento, pues le enseña a la espada de Isildur, que fue reforjada. Ajá. Se le enseña qué hace Sauron, él le enseña a Arwen. Su vieja. Literalmente le está enseñando cómo está falleciendo. ¿Qué? Porque el destino de Arwen nos comentan que está directamente ligado al del anillo. Mientras el anillo seguía con vida, la de ella se estaba disipando. No hay mucho más que agregar, pero es curioso ver cómo se relacionan directamente las vidas de otros personajes con la del anillo. O sea, esto te engloba todo lo que te podía hacer el anillo de poder simplemente existiendo. Y de ahí pasamos con la amistad entre Legolas y Gimli. Yo creo que desde la segunda parte es donde lo podemos ver incluso más notorio, cuando están en el abismo de Helm, cómo es que se están enfrentando a los orcos, cómo están divirtiendo entre ellos incluso, y cómo es que no se dejan desalentar unos a otros, bueno, entre ellos mismos. Y eso mismo se nota bastante en esta última película, y sobre todo en la batalla final, donde donde Gimli dice, jamás pensé morir al lado de un elfo. Y Legolas le responde, ¿qué te parece al lado de un amigo? Nada más que recalcar, es cine. Es el simbolismo de lo que una amistad
real debe representar. Y ahí quiero agregar un pequeño spoiler de los libros. La Comunidad del Anillo como tal se cierra con ellos dos. Una vez que el ciclo de vida de Legolas llega a su fin, él también tiene que tomar un barco y dirigirse al más allá, por así decirlo. Que es más bien la representación del más allá. Legolas, al ser muy amigo de Gimli, también llega a ser el primer elfo que entra por invitación de un enano a las montañas de los enanos. Hacen muy amigos incluso después de todos los eventos de la película, se siguen viendo, y una vez que le toca a Legolas partir, le dice a Gimli: ven conmigo, acompáñame. Significa esto que es el primer enano en llegar a estas tierras permitidas únicamente para seres eternos. Y ahí es donde la Comunidad del Anillo completamente cierra su ciclo. Todos perecen, de cierta forma. Bueno, con el paso del tiempo, yo quiero agregar otro detalle, perdón, que abro paréntesis, pero a mí me gusta mucho la relación que muestran, tanto ellos dos como una mancuerna de comedia, de camaradería, de compañerismo, pero también me gusta mucho, pues no sé cómo decirlo, tal vez el simbolismo de una hermandad que genera el trío de Aragorn, Gimli y Legolas, porque en las tres películas, durante toda la trilogía, al inicio obviamente como que no se topan ni se fuerzan a convivir y pues están ahí por la situación. Sin embargo, cada vez hay situaciones más personales de cada uno que tienen que atravesar juntos. Entonces, por decir ahorita, en una parte de esta película, Aragorn tiene que ir a reclutar a cierto ejército que estaba muerto. Al ejército de los muertos. El ejército de los muertos. Y va acompañado no de los, o sea, sí son los más top, pero no de cualquiera, o sea, sí se va con sus amigos y sus amigos están dispuestos, o sea, yo los veo ya más como unos hermanos, o sea, dispuestos a dar la vida unos por los otros. Incluso ahí cabe agregar que en la batalla final, en la Puerta Negra de Mordor, se ve que cuando el Aragorn está teniendo un conflicto muy grande con el troll, Legolas está tratando de abrir paso para llegar a apoyarlo. Así. Da situaciones más, situaciones menos, pero lo intenta hacer. ¿Por qué? Porque quiere ir a defender a su hermano. Y bueno, ahí paso justo a un siguiente punto. Ese encaramiento de Aragorn, de una vez que la Boca de Sauron les entrega el Mithril, que era la armadura que llevaba Frodo, él decide creer que no ha muerto, que no lo han atrapado. Él se mantiene fiel a la esperanza. ¿De qué? De que tienen que apegarse a su plan, seguir adelante y esperar tener esperanza prácticamente. No les queda de otra más que tener esperanza de que Frodo va a poder cumplir con su misión, aun cuando tengan incertidumbre, tengan miedo, tengan dudas, pero se mantienen férreos a la esperanza. Otro punto para que se dimensione el misticismo de la escena, tenemos que entender que durante toda la trilogía lo que son Frodo y Sam no iban desamparados del todo, sino que Gandalf podía verlos, o sea, tenía una visión mágica, su clarividencia y los podía ver hasta cierto punto, pero una vez entran a Mordor, de hecho lo dice textualmente de: cabrones, yo ya no puedo verlos, ya se fueron de mi rango de visión. Entonces la escena toma mucha más fuerza cuando recuerdas, porque te muestran a Gandalf así como aterrado, así de wow, ya no sé qué hacer. Todos los personajes, a excepción de Aragorn, tienen ese miedito, ¿sabes? O sea, voy a guardarte esto aquí, amigo. Tienen ese miedito guión pánico. Esa duda. Y es porque no tenían manera de confiarse o de corroborar. Pues, de que el plan fuera a funcionar. De que fuera a funcionar y de que lo que les estaban diciendo era mentira. Porque la neta, Aragorn fue el único que tuvo así como que la corazonada. O sea, fue una corazonada, fue como de en él. El tiro de gracia, prácticamente. Entonces por eso es una escena muy, muy fuerte. Y de ahí, justamente cuando están enfrentándose al ejército de Mordor en la Puerta Negra, Sam y Frodo ya están a las faldas del Monte del Destino. Hace ahí, pues el anillo se está haciendo justamente una carga cada vez más pesada, y Frodo, ¿qué es lo que hace? Se desvanece. Ya no puede más, se intenta arrastrar, pero no puede. Es el que saca la fuerza interior, esa fuerza de voluntad de seguir adelante y de no darse por vencido. Samwise Gamgee, MVP de las 3 películas, puedo decir fácilmente. Es muy real que Frodo no hubiera logrado esta misión sin Sam, completamente. ¿Qué es lo que hace? Lo levanta y le dice: no puedo llevar el anillo por usted,
pero lo puedo llevar a usted. ¿Qué hace? Lo levanta, lo pone sobre sus hombros y comienza a subir todavía más de la colina del monte, llegando casi hasta la entrada del Monte del Destino. Y ahí es donde entro a un punto muy grande que quiero tocar, la participación de Gollum, porque ahí Gollum reaparece después de que Frodo lo enfrentó y lo aventó a un precipicio acantilado. En los libros llegan a ser más explícitos de cómo sobrevivió, pero no tocaremos ese tema, nos vamos a enfocar en la película. Entonces lo arroja y ya Frodo trata de avanzar, pero lo atrapa la araña. En ese momento Sam llega derrota, por así decirlo, porque no la mata, derrota a la araña y le quita el anillo a Frodo. Entonces ya una vez que se reencuentran, lo vuelven a tomar. Y bueno, Gandalf en la primera película nos dice que Gollum tenía un papel muy importante que jugar en esta película. ¿Qué voy con el papel? En ese momento Gandalf tenía el conocimiento de que la criatura Gollum lo estaba siguiendo. Y él sabía que él conocía el camino hacia Mordor. Por eso se confió en sacrificarse cuando estaba el Balrog. Él sabía que en algún momento la comunidad se iba a tener que separar por distintos motivos y alguien iba a tener que guiar, ya sea a Frodo y luego en su momento a Sam hacia el camino a Mordor. En ese momento Gandalf no tenía idea de que Sam se había ido con Frodo, pero él recordó que Sam le había dicho que Gandalf le había dicho a Sam que no se separara de él, que estuviera todo el tiempo junto a él, y él le cumplió esa promesa a Gandalf. Entonces, ¿qué pasa? Gollum se vuelve su guía. Una vez que se siente traicionado por su amo, Gollum decide pues llevarlos hacia una trampa con la araña. ¿Qué sucede? Pues Frodo de cierta manera sobrevive, Gollum ya no puede más, lo ataca directamente y pues pierde esa pelea. De ahí pasan los sucesos que ya comenté y llegamos una vez a la entrada del Monte del Destino. Sam está cargando a Frodo, Gollum aparece y los ataca completamente. Sabemos que Gollum tenía la habilidad de poder seguir, no a ellos, al anillo. Él está conectado directamente al anillo, a su fuerza vital. Ya no es solo la fuerza vital de Sauron, sino del que lo tenía por 400 años. 500. Los años que hayan sido. El punto es que tanto tiempo que corrompió la mente de Gollum, a su cuerpo, su alma, él ya estaba conectado directamente con el anillo. Entonces, ¿qué pasa? Los ataca. Él quiere el anillo para él. Sabe que si entran al Monte del Destino, lo van a destruir. Pero bueno, tiene una breve pelea ahí. Entonces Sam se entretiene un poco con Gollum. Frodo corre al Monte del Destino, a la entrada, donde el mismo Isildur tenía el anillo justamente así para soltarlo. ¿Qué pasa en ese momento? El anillo tiene vida propia. El anillo te envenena. El anillo es muy poderoso. Está en su punto mismo donde lo crearon, donde Sauron, por su misma mano, lo sacó del volcán y se lo puso. Obviamente el anillo no va a permitir que alguien simplemente lo suelte, lo arroje. Que alguien lo pudiera hacer sería solamente Sauron, porque él es el anillo. ¿Qué pasa? La mente de los humanos, hobbits, elfos, nadie hubiera podido tirar el anillo. Simplemente nadie hubiera podido tirar ese anillo al Monte del Destino, porque es muy poderoso. No logramos captar la escala de poder que tiene el anillo en este universo. Es bebé con tos contra bomba de hidrógeno. Entonces, ¿qué hace ahí? El papel de Gollum deja de ser simplemente un guía. Él está obsesionado con el anillo, hasta cierto punto en el que Frodo se rinde, ya no puede más. Está en el punto tope de poder del anillo, se corrompe completamente, se lo pone. Ahí es cuando Sauron se da cuenta de que el anillo está en el monte, manda a los Nazgûl. Pero bueno, ahí tenemos un confrontamiento entre Frodo y Gollum. ¿Qué hace Gollum? ¡Pac! Le arranca el dedo a Frodo para quedarse con el anillo. Frodo está tirado en el suelo, Sam está tratando de ayudarlo. Y entonces Gollum celebra que tiene el anillo. Está feliz, está reunido con su precioso, con su tesoro. No hay nada más valioso para Gollum que el anillo. Es su fuerza de vida prácticamente. Es lo que lo motiva a seguir con vida. Entonces ahí tenemos un duelo entre Frodo y el anillo. Ya deja de ser por poderlo destruir. Es por quedarse con el anillo. Y en ese empujeo, bla, 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 están el conector con la lava. Los dos resbalan, Gollum cae. Y es que esa es la misión de Gollum. No era solamente un guía. El anillo jamás se iba a poder destruir por sí mismo. El anillo forzosamente, para caer al Monte del Destino, necesitaba un sacrificio. En este caso fue Gollum completamente. Por azares del destino, él fue el que cayó. Frodo se pudo sostener. Llámenlo fuerza de vida, llámenlo guionazo. Pero él se mantuvo aferrado y decidió elegirse a sí mismo antes que al anillo. Gollum estaba completamente perdido
estaba consumido. Entonces por eso él, en lugar de agarrarse del monte, se decide aventarse a la lava con el anillo. E incluso se ve que cuando está cayendo abraza el anillo y se le ve feliz. Incluso cuando está ahogándose en la misma lava, Gollum tiene el anillo arriba porque lo consumió completamente el anillo. El anillo jamás lo iban a poder destruir por simplemente tirándolo. Y ahí es donde vamos a mi último punto que quiero tocar. Una vez que salen de esta explosión, después de que destruyen el anillo, se destruye el monte, el Mount of Doom, y Frodo y Sam ya están afuera, sin esperanza, pensando que todo se iba a acabar. Llegan las águilas, pero curiosamente llegan 3 águilas. ¿Por qué? Porque Gandalf tenía entendido y pensaba que Frodo iba a tener la fuerza de voluntad para simplemente tirar el anillo y Gollum seguiría con vida. ¿Por qué? Porque así como Frodo y Gandalf tenían esperanza de que Gollum todavía se podía salvar. Entonces mandó 3 águilas, por Frodo, por Sam y por Gollum, sin saber de que forzosamente para destruir el anillo se necesitaba un sacrificio. Y al final, ¿qué más puedo decir? Fue completamente emoción, fue sentimiento puro. Yo lloré bastante viendo la película, desde la coronación de Aragorn, cuando se arrodillan frente a los hobbits, e incluso al final, cuando se están despidiendo de sus amigos, cuando Bilbo se sube al bote, cuando Gandalf y Frodo se van. Yo estaba llorando, la verdad, no puedo mentir. Pues yo disfruté de principio a fin la película. Estoy hablando personalmente porque reí, lloré, me enojé, quería gritar de la emoción como si fuera película de Marvel, pero lol. Entonces, por todo eso y por más, yo le doy 5 simios de 5. No tengo nada más que agregar, gente. Vámonos con los demás comentarios. La película es Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? buena. Yo creo que vamos a ir por puntos, porque aquí me toca decir que yo soy el que tiene una distancia de opiniones con Chema, porque hay varios puntos que la película no logra, para mí, en lo personal, no logra captar o representar fielmente si están explicados, esclarecidos, desarrollados en los libros. Vamos por puntos. Yo creo que hubo lo bueno, ¿ok? Vamos por lo bueno. La película, lo comentaba con los chicos, está hecha ya sobre un camino muy labrado. O sea, no son películas cortas. Son películas que tuvieron una introducción y un desarrollo bastante larga. Entonces, nosotros para esta tercera entrega ya esperábamos, pues, que siguieran el camino que habían hecho las primeras 2. Básicamente, tenían que haber una superguerra. Nos dieron 2 guerras, de hecho, muy buenas. Tenían que cerrar ciertos arcos de personajes que habíamos comentado, de que por decir de Aragorn, bueno, de los protagonistas, de la comunidad del anillo, de los villanos. Además, hubo, como él dice, muchísimos momentos buenos. Para mí, siendo sinceros, es una película que va de más a menos y justo remonta en el final, porque siendo sinceros, para mí la parte más floja de la película y de la trilogía en general, me atrevo a decir, esto a primeras impresiones, pero sí me atrevo a decir que la parte más floja es justo el final o el preámbulo de los actos finales, que es toda la escena de cuando llegan a Mordor y se empieza a caer. Bueno, repasemos por momentos. Llegan a Mordor, ya se habían papeado al Gollum. Tache número 1, no te dicen que sobrevivió para darte un cliffhanger o como un giro de tuerca, un giro de la trama al final, para decir que no, estaba vivo. No está mal, porque tampoco te muestran explícitamente que ese güey se murió, pero a lo que voy es, vamos, o sea, siento que el camino que ya tenía trazado Gollum, si Chema está en lo cierto y en los libros no lo explican así, pues yo he de decir que le puse pues bastantita atención y no sé si me perdí en algún momento, pero aquí jamás se toca la conexión que tenía Gollum con el anillo. Please, baby. En el sentido de, tienes una supermisión, la vas a cumplir. Lo que te dejan entrever es que sí, exactamente, él funciona como guía, él funciona como el que los va a llevar hasta las puertas del infierno, y ahí ellos se van a hacer lo que deben de hacer. Obviamente, el final para mí también, el final de Gollum en específico, es un poco predecible, porque ya cuando vuelve a aparecer, pues ya sabes que es como para morirse ahora sí de veras. Y a mí ya a partir de ahí, debo de admitir,
una vez más, el punto más álgido de la película fue justo antes del más bajo. Sam fue totalmente un MVP. Sam, para mí, tuvo el mejor momento de toda la trilogía cuando carga a Frodo, porque pese a todo lo que quieran, narrativamente eso es un golpe sobre la mesa muy duro de un personaje que cualquiera podría haber visto como un secundario, como un segundón, como un donadie, como un jardinero, pero que toma la fuerza de decir, él va a salvar al mundo, sí, pero yo lo voy a salvar a él. Entonces, ese es el sentido que toma él de, güey, tú cargas con el mundo, yo cargo contigo y de aquí nos vamos. O sea, no me hubiera molestado que se hubieran muerto Sam y Frodo al final. No cabe duda que es un estúpido. Que se hubieran aventado, que se le hubiera muerto Frodo, que hubiera fallecido Sam, se me hubiera hecho medio XD, pero a lo que voy es que ya funcionaba por sí solo la química de estos personajes, el significado, la fuerza que habían tomado durante todo el recorrido, como para que justo en el último minuto, ok, el anillo es muy fuerte, el anillo te corrompe la mente, ok, yo considero que es anticlimático que ya estás en las puertas del infierno y efectivamente el anillo no se va a dejar ir. Sin embargo, pues te podrías, vuelvo a lo mismo, te puedes poner a pensar de, se va a volver mal. Pasa, se deja dominar por el anillo y yo creo que uno de los contras más fuertes de mi vida, uno de los contras más fuertes, vuelve Gollum una vez más, se avientan, empieza el forcejeo, me gusta el significado, o bueno, no el significado, me gusta cómo plasman uno de los portadores o el portador más viejo contra el portador más nuevo, que obviamente también es, como lo dijo Chema, ¿no? Alguien sin remedio. Que a Frodo le había costado mucho aceptar que ese güey ya no tenía remedio, que ese güey no iba a cambiar. Por X o Y circunstancias no se pudo cambiar y se tuvo que mandar al vacío. Pero vuelvo al mismo, se vuelve... En otro giro de tuerca te tratan de hacer entender que se caen los dos al vacío o a la lava. Cerca el Sam y otra vez sobrevivió el prota. Y es como, no sé qué pasó, porque íbamos tan bien en un momento en el que vuelvo a lo mismo. Ya Gollum ya había cumplido su ciclo. ¿Por qué? Porque su ciclo de que estaba conectado al anillo a la verga, se muere con él, se muere ese argumento cuando ves que al Frodo lo podías papear, lo podías matar básicamente. ¡Eres un grandísimo estúpido! Sí tenía vida mejorada, pero no tenía super fuerza, no tenía... Cabrón, los Gollum, los Hobbit miden como 90 centímetros y se lo podían papear en cualquier momento. O sea, si lo mataban antes, se va a la verga la teoría del propósito, porque no te vuelven a mostrar eso del propósito. O sea, más que ser un guía, en las películas, en los libros no sé, en las películas no te dicen que Gandalf ya sabía lo de que se tenía que hacer un sacrificio, y si no lo sabía, pues entonces también se queda como hueco argumental de que cómo lo hubieran resuelto. ¡Estúpido! Vuelvo a lo mismo. Yo creo que el personaje de Gollum ya había sido cerrado de una manera decente, de una manera buena, de una manera en la que yo me siento satisfecho con ver que al final del día no logró su cometido, ¿no? Porque eso era. ¿Qué pasa? Que para mí la muerte de Gollum se vuelve pretenciosa, es la palabra, se vuelve pretenciosa, queriéndole dar rebuscarle otra vez a un significado que ya estuvimos viendo en las 3 películas y que sinceramente es innecesario porque vuelvo a lo mismo. No nos dieron nada nuevo, no nos dieron, también por decir, el inicio se me hizo flojito. Iniciemos con un Sméagol, ¿sí se Sméagol? Sméagol, que está pescando y de repente se chinga a su carnal y ya, o sea, es a lo que... Sí, es el poder del anillo, pero si la película todo el rato se basa en eso y vuelvo a lo mismo, se vuelve muy flojita para explicar ciertas cosas. Inteligente, ¿no? Otro punto bajo, güey, es que sí, güey, porque no te dieron pasado, no te dieron contexto. O sea, el personaje como tal de Gollum pudo ser mucho más profundo, güey, y decidieron darle cortes que lo hacen sentir incompleto. Entonces, vuelvo a lo mismo, sí, el poder del anillo, la verga, güey. O sea, bueno, no me voy a decir. El poder del anillo, Simón, sí funciona y queda muy claro. Porque no mames, durante toda la trilogía vemos cómo nuestro prota pasa de ser alguien con esperanza, con los pantalones bien puestos y que se pone a la cabeza por las situaciones, a ser al que tienen que cargar. En la tercera película es un bulto, o sea, en la tercera película lo tienen que levantar, lo tienen que traer, lo tienen que salvar porque él ya está muy debilitado. Porque justo como lo dice Chema, ya está cansado, el anillo lo empieza a consumir físicamente, ¿no? Y de hecho me gusta
porque cada vez más lo ves demacrado y dices, si él se queda el anillo va a acabar como el Gollum. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. Otro punto muy flojo de la película, a los villanos no los desarrollan, pero ni tantito. O sea, yo disfruto cuando las cosas, por decir, como en El Señor de los Anillos, te van construyendo los personajes. A los protas lo hicieron 10 de 10, pero a los villanos me quedé con ganas de ver a Sauron en su forma, pues no mortal, pero en la forma física, porque vuelvo a lo mismo, lo vemos al inicio de la trilogía y no lo volvemos a ver nunca más. Y sí se me hace muy XD que tiramos al anillo y se van a la verga todos. O sea, siento que es como, sí entiendo el poder del anillo, pero no me estás dando nada más que esto. O sea, y es como, se siente incompleto. En el inicio de la película también muere Saruman, y es también un poquito vacío. No, ¿cómo decirlo? Pensé que les darían más trasfondo o que les darían más cosas. Nos quedamos bastante cortos en ese aspecto de los villanos. ¿Qué? Porque obviamente a los protas les dieron el mejor desarrollo posible. Eso no te lo voy a negar. Yo creo que al final, después de ese trago tan amargo para mí, que fue volver a ver al Gollum y volver a ver a este Frodo, me gusta mucho cómo los van a rescatar. Y yo le decía a Marco, nos faltan como 5 o 6 minutos de película, porque justo había que cerrar muchas cosas. Esta película, como tal, la función que tiene es cerrar ciclos. O sea, a eso se dedican las 4 horas que dura, 4 horas 15 minutos, porque pues obviamente la segunda funciona como una película sola y como un conecta a la tercera, ¿no? Y la tercera solamente tiene que cerrar las puertas, ya todo va encaminado. Ya nada más tienes que cerrar personajes, que darles un buen cierre, que darles que cumplan sus propósitos o que no los cumplan y que se vuelva polémico, ¿no? Pero los últimos 5 minutos regresaron a lo que estaba acostumbrado en cuestión de cerrar las puertas y decir, aquí quedan todos. Yo estoy muy conforme con que haya fallecido Gandalf, Bilbo y Frodo, porque siento que ya no tenían nada más que hacer. De hecho, me gusta mucho cuando le dice, Frodo está escribiendo un libro, llega Sam y le dice, oye, ¿qué te pasó? ¿Bien? Y el otro le dice, es que nunca me terminé de recuperar de un ataque que me hicieron en sabrá Dios dónde. ¿Qué nos deja ver esa simple escena? Esa escena nos deja ver que Frodo no es solo físicamente, sino mentalmente jamás pudo superar pues las cosas con las que había cargado. Efectivamente es una víctima, es alguien. De hecho, yo podría decirte que por los tiempos en los que fue escrito me sorprende, no sé, la verdad si estoy hablando sin saber, pero pues que es una referencia, una crítica directa a las guerras mundiales, a las personas, a los niños que han estado peleando por sus países, y se me hace una crítica social muy fuerte. Por eso mismo, para mí la película remonta en el final. La película cumple con cerrar como debe de ser a la mayoría de sus personajes, si no es que al 90%. Vuelvo a lo mismo, tiene puntos bajos que para mí sí son huecos argumentales, que digo, es que no te voy a comprar que él tenía un propósito extra, porque si lo hubiera tenido como lo dicen en los libros, o no lo plasmaron bien en la película, o se les olvidó. ¡Ay, pero qué idiota! Porque la saga no está acostumbrada a dejar cabos sueltos. O sea, la saga, si la ves así y la analizas, todas las escenas tienen un homólogo, todas las escenas, lo que va proyectando la película solito te lo va mostrando. Puede ser que no lo haya captado, también puede ser eso, pero yo sinceramente los vi a los villanos un poco flojitos. Me gustó mucho también el papel de los Rohan, el rey es muy bueno, la chica, su sobrina, igual un super papelazo. Me encanta la química que tuvieron los hobbits al final, porque ahora sí se siente como cada uno maduró, creció, se desarrolló, y cuando vuelven a encontrarse es muy bonito. La verdad es que es muy muy bonito. Tuvo escenas muy buenas, tuvo reencuentros muy buenos, que sinceramente sí hay tragos amargos, pero creo que no es para terminar de menospreciar ni desensibilizarnos por lo que ya habían hecho con las otras dos, y que cierra bastante bien en la tercera. Resumen, calificación para mí, le voy a dar 4.4 de 5, porque es una muy buena película, cierra donde tiene que hacerlo y cumple su función. Para mí sigue siendo mejor la 2, pero eso es tema de gustos personales, amigos. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído.
Basta, me siento como una celebridad. Tranquilo. Lo eres, amigo. Oh shit, man. Bueno, yo tengo una opinión un poco más mixta al respecto de lo que es la película, concordando en puntos y contras que ambos dijeron. De cierto modo también como una retroalimentación de tres posturas diferentes, pro, contra y medio. Yo considero que esta película para pronto sigue siendo un calidad sobresaliente. No hay ninguna película del Señor de los Anillos que yo haya visto de la trilogía original que no sea un sobresaliente. Es un sobresaliente de manual. Sí me parece mejor la segunda, pero tengo mis puntos planteados del por qué sí se me hace un poco peor la tercera. Lo cual... Justifica. ¿Qué pedo? Se vienen papeadas, bien dicho, chavo. No, porque al final tampoco es decir que es mala o es una mierda, porque no lo es ni de cerca, ni se asoma. Pero para mí personalmente la 2 es un 10 casi perfecto. Es casi un 10 de manual. Fuck. Y el tema es ese. Que no quita que si agarras la tercera es como un 9.5 a mi gusto. Te estoy dando un pequeño spoiler de la calificación que le voy a dar. El detalle que puede llegar a tener, y que yo lo encuentro, que no, y aún así no estoy tan de acuerdo con JJ al respecto, es la masividad y lo mastodónticamente enorme que es toda la trama. Hay muchísimas cosas que abarca y que cuenta y que tal, y que contrariamente, como dice JJ, yo no creo que sea un camino ya preestablecido, sino más bien algo que se debía construir a pesar de que fuera maybe predecible. De hecho, cuestiones como el final a mí no me parecieron en ningún momento bajas, y de hecho yo considero que es de menos a más por la cantidad de sucesos constantes que ocurren, que pueden llegar a ser contradictorios, pero que esa es la esencia de del drama creado a través de la película. Perdón. Ajá. Por ejemplo, esta situación de Gollum y no sé qué y no sé cuánto, yo veo One Piece, así que ya estoy acostumbrado al hecho de que si no se ve claramente que un personaje muere, no ha muerto. Y esto es algo que ocurre en la película. Yo no voy a hablar de los libros, porque aparte, una buena adaptación tiene que aprender a subsistir por su propia cuenta. Eso es un facto que tal, que franquicias que no voy a mencionar podrían aprender y mejorar. Dragon Ball. Con maybe, que necesitan justificar sus huecos argumentales con otras cosas. Harry Potter Bodrio. O sea, sí, para poder rellenar esos huecos. One Piece también. No, porque no hay One Piece 2 y no hay otro One Piece, solo es One Piece. Así Naruto, fuertemente. Naruto no sé. No vi Naruto. Pero bueno, continúa. El punto es que a mí me agrada ese contraste constante de opiniones porque se maneja con la idea ya establecida y muy fija y que se repite constantemente en la trama, y que a mí no me parece negativo porque me reafirma y es más consistente en todas las películas del hecho de la maldición del anillo. Vi un video, reseña de la primera película, que me agradó mucho, una interpretación, ya que esta interpretación es a gustos. Era el de la casa geek, güey, ¿qué te digo? Ese Pomni. No, comentaba que al momento de la reunión del que se va a hacer del anillo, Frodo, al momento de ver el mismo, brilla, parpadea, aparecen los gráficos y todo eso. Es el único que lo puede ver. Porque es el único que lo puede ver porque ya está bajo esa maldición. Y esta interpretación maneja la idea de que el hecho de que Frodo se abalance para ser él el que vaya con esta responsabilidad es un acto impulsado por el propio anillo para dirigirlo hacia Sauron. Que cabe decir, Frodo, personalmente a mí, no me encanta como protagonista. Esto principalmente porque depende demasiado del resto de personajes para poder brillar. Yo en ningún momento de la trilogía, a pesar de que pueda parecer que al inicio es muy valiente, no sé qué, no sé cuánto, no me genera ningún conflicto, no me maneja ninguna matiz, nada interesante, más allá de su viaje principal. Muchas veces se puede llegar a sentir como un recurso narrativo
para que ocurran las cosas más que como un personaje interesante per se. Hay complemento, Frodo se podría considerar protagonista, pero también es coprotagonista, porque justamente no se hubiera logrado la misión sin los demás coprotagonistas, sin Aragorn, sin Sam, sin Gollum, sin Merry, sin Pippin, sin Eowyn, sin la Casa Geek. Entonces, sí, se podría decir que es coprotagonista de toda la saga. Pero igual, al ser el que se supone que tiene el viaje principal, el responsable principal de toda la trama, pues cae con el peso de ser protagonista. Y repito, como tiene cierta dependencia, la dinámica que tiene con el resto de personajes, justamente su muerte es provocada por la ausencia de un propósito más allá de eso. Facto. Lo cual ni de lejos es malo, porque también implica el tipo de obra que es El Señor de los Anillos. A mí me gusta valorar las obras por lo que son y por lo que te buscan proporcionar, más que por lo que pueden llegar a ser. Porque, ¿qué pedo? Estás hablando con la pura verdad. Porque en el caso... un poco la polla para hablar. Porque en el caso de cosas que comenta JJ de los villanos, El Señor de los Anillos nunca busca profundizar en sus villanos y los usa como una obstrucción, como una barrera tal cual, narrativamente hablando, para que los protagonistas avancen. Algo que se nota por Tolkien, porque investigando un poco, vi que era una persona muy religiosa y que luchó en la Primera Guerra Mundial. Es una persona que tenía muy definidos estos valores de que el bien es el bien y el mal es el mal, y por ende no se podía corromper ni nada, a pesar de que juegue con un poco las matices, con la idea de que el anillo te puede hacer malo. Pero bueno, me desvié un poco bastante del punto que iba del final, de que el anillo, el anillo corrompa a Frodo, reafirma más aún la idea de que es una persona mortal, una persona que no tiene ventajas. Y si algo puede hacer interesante a Frodo, principalmente es esta ausencia de especialidad, por así decirlo. Porque a pesar de que no es muy interesante a nivel conflicto, eso es lo que lo vuelve irónicamente interesante. Porque no es alguien sobresaliente ni siquiera dentro de los hobbits acompañantes dentro de la trama. Si me disculpas, o sea, por ejemplo, Sam es mucho más valiente, Merry y Pippin al inicio son los que tienen un desarrollo evolutivo más marcado y cada uno tiene sus propias luchas. Frodo no. Frodo constantemente cae, y esta evolución constante, porque es algo que se nota desde la primera película, de cómo va avanzando hacia su descenso lo más bajo, de que empieza a valer verga. Esto, te digo, reafirmado por esta última escena, y que cualquier persona va a caer mal por el anillo, cualquier persona, no importa quién seas, tal, es algo ya establecido dentro de la trama. Y que Gollum reaparezca, pero que no se muera y que sí se muera al final, a mí me gustó mucho, porque es algo que juega con las expectativas que puedes llegar a tener. Porque cierta parte puede ser predecible, pero en algún momento te das cuenta de que, uy, espérate, chance y no, pero chance y sí. Oye, despacio, cerebrito. Y que después ya no, ¿sabes? Termina siendo lo que originalmente iba a ser. Y no necesariamente, porque me puedo haber imaginado perfectamente que Frodo se hubiera sacrificado, que Sam hubiera empujado a Frodo, que Gollum se hubiera tirado y se hubiera redimido, porque eso es algo interesante. Sam nunca hubiera empujado a Frodo, eso te la creo. Se hubiera aventado Sam antes que empujar a Frodo. Posibilidades hay, pero lo que importa, y es que también está eso de la dinámica de Gollum, porque Gollum, y es algo que a mí me gusta mucho de la película, bueno, de la franquicia, y que yo valoro mucho de las películas, de que no son tan expositivas ni son muy ¿cómo? Grotescas. No, hablo expositivas en el sentido de que no se paran constantemente a explicarte lo que ocurre y cómo ocurre y por qué ocurre y tal y no sé qué cuánto, porque una buena narración visual de película o de serie, lo que sea, sí, te muestra, no te dice. Y eso es algo muy claro y notorio dentro de la franquicia, por detalles que si no los ves y no te fijas bien, se pueden ir y se voidean y vale verga. Yo quiero complementar eso justamente en una entrevista que le hicieron en la actualidad al actor Matt Damon. Él comentó que para las películas Netflix les pide que reafirmen la trama una y otra vez. ¿Por qué? Porque ahora
el espectador ya no ve las películas, está en el celular, está haciendo otras cosas y pierde mucho sentido de la película y necesita que le estén reafirmando qué es lo que está pasando en la película. Justamente algo que el Señor de los Anillos no hace. Vamos a tomar una pequeña pausa porque nos está llamando producción, pero enseguida volvemos. Cortes comerciales. La gente siempre me pregunta, ¿cómo se puede ser tan feo? ¿Eso es natural? Bueno, este es mi secreto. ¡Crema guacala! Con ingredientes activos que incluyen moho de su nevera y sudor de jamón, fórmula de granos garantizada para mantener su piel grasa y rancia. ¡Crema guacala! Guacala él y guacala ella. Sin embargo, continuando un poco con el tópico principal, todo este tipo de cuestiones que se han perdido con el cine por cuestiones de consumo general de la sociedad, el internet ha provocado esto, la forma masiva de cómo las empresas han impulsado lo mismo, el hecho de que te dropean pelis todo el puto rato, es el tipo de cosas que terminan provocando a nivel cultural y el por qué películas antaño se pueden llegar a sentir lentas a pesar de que no son así realmente. Yo como fan del cine más antiguo, tipo, no sé, te puedo decir El Ciudadano Kane, que es como la película de mamador Ya empezamos. por excelencia, la Deberías llamarte Bob Elegante. película de mamador por excelencia. Esa madre se considera como la mejor película de todos los tiempos. Apocalipsis Now. Sí, Apocalipsis Now total. Ya empezamos con el culto. No, pero X, o sea, el punto no es ese, el punto es que funciona porque estimula el cerebro y te propone la idea de que uno mismo como espectador se dé a la labor de construir la trama sin necesidad de ser excesivamente descriptiva visualmente, como un libro puede ser. Tipo, yo no soy muy fan de los libros de Stephen King por lo mismo, porque son sobreestimulantemente demandantes para el cerebro, al punto de que notas más una vagancia del escritor de decirte porque piénsalo tú, papi, o sea, yo no lo voy a hacer. Diciendo que Tolkien es mejor escritor que Stephen King. Y bueno, sí. Wow. ¿Qué libros te has leído para llegar a esa conclusión? No, es un factito, pero... O sea, sí, pero ¿cuántos leíste, güey? Digo. Ese, güey. O también estás sesgando la opinión, el TikTok, mi todo investigo en Classroom. Ese, güey. Cotorreo, anda, pero está diciendo verdades. Y eso. Y ahora, respecto a la opinión de Chema, algo que sí podría decir que no me gustó de la película es el cómo, a pesar de que te introduce muchos personajes y a pesar de que los desarrolla de manera bien, ninguno vuela demasiado alto como para ser trascendentalmente memorable. Ninguno, a excepción de Sam y por ahí de Aragorn. El resto de personajes, a pesar de que tienen sus propios arcos, que tienen un inicio y un final muy claro, en ningún momento llegan al nivel de estos dos. Y a pesar de que Gandalf, por ejemplo, la primera, a mí me encantó su participación, sí es verdad que pierde relevancia y pierde el foco que puede llegar a tener, derivado de la cantidad de personajes que tiene que manejar la película, lo cual también veo muy complicado y cabrón por lo mastodóntico que es la película en sí. Es una tarea titánicamente imposible llevar a cabo el tiempo suficiente ni el desarrollo suficiente para que todos los personajes puedan concluir bien o que tengan el suficiente tiempo, y a pesar de eso lo hacen de manera gratificante, que también no quita que, por ejemplo, a nivel de cómo están recortadas, sí puede llegar a sentirse extraño, porque, por ejemplo, la muerte de Saruman a mí sí también se me hace un poco sí, no porque ocurre al inicio de la tercera película, cuando hubiera quedado perfecta para el final de la segunda. Y no cambiaba demasiado si recortaban, no sé, esos 20 minutos de la tercera película y lo ponían en la segunda. Es que de hecho eso lo recortaron de la tercera. En el corte final de la tercera no sale. Te puedo abrir un paréntesis muy rápido. Oh, brother, this guy stinks. Ajá. Y que retoma un punto que acabo de decir hace no mucho. En el inicio, que justo igual lo critiqué, Sméagol, básicamente lo muestran como alguien que ya era envidioso y que ya era bastante fácil de poseer antes de tomar el anillo, porque
puedes decir que es más susceptible al anillo o lo que tú quieras, pero a ese carnal con el contexto que te plasma la película en los primeros 5 minutos, ese güey ya era así antes de ser una mierda. Entonces, vuelvo a lo mismo. Son cositas que hay que... Sí, Y la perra seguía y seguía. Yo complemento que pues sí, el anillo potencia todas tus malas virtudes al final. Sí. Pero hay gente cabrona como Sam, que ni el pinche anillo, güey. Bueno, también toma en cuenta que Sam solo lo tuvo una vez. O sea, Y ahí sí te complemento, a los dos les agrego que si Sam o Aragorn hubieran estado en la posición de Frodo, ninguno de los dos hubiera podido no, tirar el sí, anillo. cualquier Sí, persona claro. hubiera valido verga. O sea, No, pues Frodo real. por sí solo no fue capaz. Dependió del sacrificio que ya estaba destinado a hacer. Sí, y bueno, justamente de esa escena, seguramente no, o sea, la verdad no sé si está eliminada de la versión extendida, pero al ser versiones extendidas, que se supone que están grabadas en crudo inicialmente, completas, ya es algo que Peter Jackson había tomado en cuenta inicialmente y que a la verdad no aporta demasiado, a pesar de que pueda ser interesante ver el pasado de Sméagol o Sméagol en su forma Hobbit OG. Tampoco ahondan demasiado y es entendible y reafirma también la idea de por qué la terminaron sacando en la versión de cines. Porque justamente lo interesante de Gollum es cómo ya es actualmente y si puede o no redimirse. Algo que me gusta mucho de la segunda película es la idea de que se puede redimir y lo bien manejada que está con este pedazo de escena que es de las que más me acuerdo, que es el diálogo interno que tiene Sméagol contra Gollum, de vete no, vete ya, vete sí, y que al final lo logra y es súper bonito y súper lindo, pero verlo recaer otra vez por la crueldad de su entorno, porque ya tienen una idea sesgada de él por sus acciones del pasado, justificada o no, eso no importa, pero eso es lo que le da profundidad al personaje y por eso a mí no me parece tampoco malo, si es que lo quieres ver desde el lado de la opinión del JJ. Esto es un todos contra mí. No, de a uno haters. No, porque te digo, o sea, te doy el punto de otras cosas también y aún así sí sigo considerando mejor Las Dos Torres porque es una película mejor integrada, mejor manejada, mucho más redonda, que a nivel ritmo en ningún momento para, a pesar de que irónicamente de las tres es la que tiene menos escenas de acción. O sea, la primera también me parece que tiene más escenas de acción o más escenas dinámicas. Esta donde van a donde estaban los enanos y pelean contra el cabrón, el toro ese de fuego, el Balrog contra los orcos y el troll, es buenísima, es una locura, o sea, las persecuciones y todo eso se saben manejar y se saben timear de mejor manera en comparación a la tercera película, que la tercera película es medio inconsistente en ese aspecto, y sí es verdad que hay una especie de parón porque parece que va a terminar y no termina, y digo, sí, lo considero como algo que baja la calificación general de la película, pero la propia película se sostiene lo suficiente y se maneja lo suficientemente bien como para que no sea algo molesto a mi gusto. No, de hecho, bueno, perdón, ahí es que ya me estoy atacando yo, pero ahí eso no es molesto. Yo solo lo dije, o bueno, te lo dije porque te habías pensado de que ya acababa y le dije no, o sea, estos lo describen tan explícito que yo sé que no se puede dejar así como a la imaginación. Claro, o sea, igual. No le van a dejar al aire. Y el hecho de que, por ejemplo, ya como para concluir, para tampoco ser muy redundante, que me estoy quedando un poco sin ideas, y que no quiero que quede tan largo porque esta madre va a durar como 40 minutos. Una hora. Sí, no chingues, nadie va a ver esta madre. Sí, no joda. El final, yo creía que era el final porque a mí no me hubiera molestado un final abierto de ese estilo. Siento que no le hubiera pegado nada mal el hecho de que se manejara cierta ambigüedad en el que qué pasará próximamente y no dejar tan en claro, porque eso también es un detalle que yo valoro de las obras que se atreven a no decir todo y a no ya pactar como que todo acabó bien o no sé qué, no sé cuánto. Eso diría si fuera un estúpido. Porque al final en la vida uno no sabe qué puede llegar a pasar, uno no sabe qué puede concluir. Y el final del Hobbit, a pesar de que pudo haber sido un final feliz cerrado, determinó al final del Señor de los Anillos, al inicio del Señor de los Anillos, y fue un continuará después de eso. Sí, porque la trama ahí se hubiera cerrado, pero pues no la cierran, o más bien
no se debe negar la idea de que se quede abierta porque cualquier cosa puede pasar. De hecho, hasta indirectamente la tercera película del Señor de los Anillos maneja esa posibilidad con el hecho de las páginas que le da Frodo a Sam, porque es como un continuará también. Sí, pero es que ahí como tal, la historia del anillo, que es en lo que se basa la Tierra Media, pues ahí se cierra completamente. Y el que deja abiertas otras historias, que había dicho lo de Legolas y Gimli, pues ya son más como misiones secundarias que se pueden dar. Inclusive, yo creo que es más un sentido metafórico, porque no te lo van a enseñar. Es como cuando en Up le dejan el diario de fotos al viejito, al señor Freixen. No te muestran todas las aventuras, te las muestran en los créditos, obviamente, ¿no? Por el cotorreo. Pero es más un sentido metafórico de haz tu vida, elige tu camino. Y como dices, lo dejan abierto para que ahí sí. Pero ahí pues es más una metáfora, es más como vive la pibe, te lo has ganado. Tú sí tienes algo por lo que Y aquí vivir. también considero que hubiera funcionado bien, lo cual no quita que al final con el epílogo queda excelente también. O sea, todas las conclusiones, todos los personajes tienen un fin muy correcto, muy concreto, muy cerrado y no tengo mucho más que decir. La verdad es una película sobresaliente, locura para mí. Si me das permiso de decir, y no sé qué tan polémico puedo llegar a sonar, pero tanto Las Dos Torres como El Retorno del Rey para mí son mejores que la mejor película de Marvel personalmente, que es Infinity War, en mi opinión. Nadie te va a debatir Güey, eso. ¿cómo íbamos a debatir eso? Para mí, y ahí es donde yo entro y digo que veas el nivel que maneja una verdadera franquicia consistente y no como Marvel. Güey, a la bestia, Sí. Marco Biffing. Sí, ya la primera, pues sí está al nivel de Infinity War, un poquito más abajo, pero pues ya. A ver, pregunta, había debate, güey. Pues para mucha gente sí. ¿En serio? Le habla a ¿Cómo debate? Yariel. No, no es cierto. a la bestia. Y soltó directa. Es que me acuerdo una vez que Yariel Yariel tiene una idea muy como de, no, güey, DC es una verga, Marvel le gana. No sé qué. Pero también factito. No, es que En películas. Es que ni siquiera, bueno, es que es complicado. Diría que está, porque... Bueno, ahí en los comentarios, si estamos hablando del universo, del que era DC al universo de Marvel, se lo papea Marvel completamente. Ajá, pero yo hablo si de las hablamos- películas en general. Las pelis de DC tienden a ser mucho mejores que las de Sí, Marvel. te aseguro que el Batman de Michael Keaton es Bueno, superior pero eso- al Spider-Man de Tobey Maguire. Pero eso ya es otro tema. El punto nada más era ese, era un chiste interno, un momo. Y bueno. ¿Armamos un debate? Pero ya cerremos este video. que Ah, ya no sí, sé, sí, me, sí, me sí, voy a ya. tardar un chingo editando. Sí, no chingues ya. Pero bueno, esa es la idea. Yo le voy a dar 4.5 simians de 5. Una gran película, un gran final y algo digno para la obra de la vida de Tolkien. Eso ha sido todo, amigos. Esperamos que les haya gustado. Recuerden darle like y favoritos, ayuda bastante. Adiós, gente. Ese ha sido el final de la comunidad geek en esta aventura viendo la trilogía del Señor de los Anillos. Marco Sánchez, graba un poquito porque voy a soltar una bomba antes de irnos. Pues sí, dejen en los comentarios si quieren que hagamos un debate todavía más completo de El Señor de los Anillos, si es mejor la comunidad, dos torres o el Retorno del Rey. Dejen en los comentarios, háganoslo saber. Dejen también en sus comentarios qué opinan sobre las películas, si les parecen correctas nuestras opiniones. Dejen sus opiniones, sus comentarios, críticas, vips, lo que quieran. Dirán lo que quieran, pero El Señor de los Anillos siempre va a ser superior a Harry Potter. Buenas noches.